Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia. Gracias. Gracias porque cada mañana son nuevas, Señor, tus misericordias y tus favores para cada uno de nosotros. Gracias por estar en este lugar, porque tu palabra nos enseña que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias porque pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para poder venir a buscar, Señor, un consejo más, venir a conocer un poco más de tu carácter, de tu voluntad, y colocarnos en el manto de tu gracia, colocarnos bajo tus alas, ahí donde tú nos guardas día y noche, y que ninguna arma forjada contra nuestros seres queridos prosperará. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Gracias, hermoso Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias, amado Jesús, porque cambiaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahora podemos entrar directamente al trono de tu gracia. Gracias, Dios. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Dios es bueno. Hoy es el día del Padre. ¿Qué van a hacer? ¿Carne asada? Dios es bueno. Yo quisiera poner una alabanza. Le doy gracias a Dios por la vida de Marta. Marta mandó esta alabanza y desde que la mandó yo la dejo de oír. Porque es una alabanza que habla de una cita bíblica que a veces nosotros olvidamos. Muchas veces, ¿verdad? Papá se va de casa y lo único que nos queda es resentimiento. Pero se nos olvida que también ese papá que se fue de casa por la razón que sea necesita nuestras oraciones. Y hoy yo quisiera, no sé si ya está lista por ahí, ¿quién la va a poner? ¿Nadie la va a poner? O la canto. Y acabo de salir de la tos, así que ya se han de imaginar. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios nos ama de forma incondicional, Dios nos escogió, nos predestinó y Él dijo, hijo mío, tú eres mi hijo. Nosotros a través de Jesús entramos directamente al trono de Dios, al trono de su gracia, al trono de su favor. Y a veces se nos olvida venir a Dios y darle las gracias. Darle las gracias por toda su bondad, darle las gracias por toda su misericordia. Y Dios hoy en esta mañana nos extiende su favor. Así que lo que se acomodan por ahí, las chicas del sonido, yo quiero leer, que me acompañes a leer un salmo, que es el salmo. Vamos a ver dos cosas en esta mañana. Número uno, las características que debería tener un padre. Y la segunda, tres tipos de padres que hay. Puede haber muchos más, pero hoy vamos a hablar de tres tipos de padres que hay. Y en esta mañana vamos a hablar de... ¿Hay que conectarse nada más a la bocina de nuestras amigas? Es el Salmo 127. Salmo 127, hay quien tenga por ahí el Spotify, ahí viene también esa canción. Salmo 127. Salmo 127, a partir del capítulo 3 hasta el versículo 5. Dice ahí, Salmo 127, ¿sí dice 127? 127 del 3 al 5 dice, he aquí, herencia de Dios son los hijos. ¿Qué son los hijos? ¿Herencia de quién? O sea, no de los abuelos, no. De Dios son herencia los hijos. Y luego dice que es cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Verdad? Una de las características, ¿verdad?, es que los padres engendran. Yo estaba investigando para ver quién aportaba más, si la mamá o el papá, ¿verdad? Y fíjate que aportan igual, si se puede decir, ¿verdad? La mamá aporta 23 cromosomas y el papá aporta también 23 cromosomas. Pero hay una diferencia, que el papá aporta si va a ser niño o niña. Eso aporta también el papá. Entonces, esto hace, por esta cita bíblica, hace que los papás sean los que engendran. Los papás son los que reciben también esa bendición. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Hoy se hizo muy chistoso porque hoy me felicitaron. Y dije, bueno, yo recibo la felicitación, ¿verdad? Porque a veces nos toca ser papá y mamá. Y se me hizo muy chistoso, dije, bueno, yo también quiero felicitar a todas las mamás.
que también son papás, porque también esta predicación es para ustedes, ¿verdad? Así como me dijeron, pero ¿por qué hablaste del papá y de la madre? Porque voy a hablar de la madre también y del papá. O sea, aquí no hay separación, ¿verdad? Aquí no hay diferencia de personas. Entonces dice que número 1, los padres se engendran. Número 2, son bendición de Dios los hijos. Eso quiere decir que los padres deben de amar a sus hijos con todo su corazón. Amarlos, ¿por qué? Porque vienen de parte de Dios. Amarlos porque es una bendición que Dios otorgó en sus manos. Amarlos, ¿por qué? Porque son parte de ellos mismos. Dieron 23 cromosomas y dieron, ¿verdad? Escogieron si era hombre o niña o niño. Y eso hace que los papás tengan que amar a sus hijos, ¿verdad? Son parte de ellos. Parte de ellos. Dice la Escritura, ¿verdad? Que tratemos a los demás o que amemos a los demás como nos gustaría que nos amaran a nosotros mismos o que lo hiciéramos con nosotros mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. Padres tienen que amar a sus hijos. Entonces son engendran, aman, pero también enseñan. Y aquí en el libro de Deuteronomio, si quieres acompañarme en el capítulo 6, Deuteronomio 6. Dios es bueno, Dios toma control de todo, hasta del tiempo. Yo dije, voy a empezar con esa alabanza, pero por alguna razón, el Rey de Reyes que controla el tiempo está tomándose su tiempo. Dice en Deuteronomio 6, en el capítulo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios nuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué dice? Otra vez vamos a leerla. Estos son los mandamientos, estatutos, decretos que Dios nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongamos por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Dios tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, ¿qué más? Tus hijos, el hijo de tus hijos, o sea, tus nietos, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliques, como te ha dicho Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Dios, nuestro Dios, uno es. Amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero fíjate qué chistoso cuando dice que amarás a Dios con toda tu mente, fuerza y corazón. Inmediatamente dice: y enseñarás a tus hijos. Entonces, una de las cosas que los padres hacen es enseñar a los hijos. Es algo muy importante, enseñar. Pero ¿por qué dice la Escritura que se las enseñes a tus hijos después de que te pide que ames a Dios? Porque para que un padre pueda enseñar a su hijo, ¿qué tiene que ser primero? Ejemplo de sus hijos. Tú no puedes llegar y decirle a un hijo: no tomes si te ve tomando. No puedes llegar y decirle a un hijo: no robes si te ve robando. No puedes decirle a un hijo, ¿verdad?, no digas malas palabras si te ve diciendo malas palabras. Nosotros tenemos que, o los padres tienen que enseñar con el ejemplo. Esa es una de las cosas, o es una de las funciones que los padres tienen que hacer con sus hijos. ¿Por qué? Porque dice que de esa manera van a prolongar los años de vida. Ellos enseñan, y también enseñan de qué forma. Esto es lo que enseñan. Hay dos cosas. ¿Qué enseño? Si tú eres papá y le preguntas a Dios: ¿qué le enseño a mis hijos? Yo te diría, ¿verdad?, o la más de la Escritura te dice que amen a Dios. Que amen a Dios. ¿Y cómo van a amar a Dios? Cuando te vean a ti, papá, amando a Dios. Pero luego dice cómo lo hacemos. Una cosa es lo que dice el Señor que hagamos, que enseñemos
los mandamientos, enseñen los padres los mandamientos a los hijos, que enseñen el amor de Dios a los hijos. Pero luego el libro de Colosenses, en el capítulo 3, hay algo muy, muy importante, porque no solamente te dice el Señor lo que enseñes, sino que te dice cómo lo enseñes, que es bien importante. Ya dijimos que era a través del ejemplo, que los miren haciendo lo bueno, para que ellos también hagan lo bueno. Pero Colosenses 3:21 dice algo muy, 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 muy importante. Dice: padres, no exasperes a vuestros hijos para que no se desalienten. Y yo voy a leer esta misma escritura, pero en la versión Kadosh. La versión Kadosh es una versión, es otra de las versiones que hay. Hay muchas versiones, muchas traducciones, traducciones de la Biblia, pero esta se llama Kadosh. Y en la Biblia Kadosh, esta misma cita bíblica dice: padres, no irrites a sus hijos y se vuelvan, no irriten a sus hijos y se vuelvan unos resentidos, para que no se desalienten. O sea, padres les habla, ¿verdad? Específicamente padres. Ya vemos que hay una diferencia de personas, pero padres les habla a ellos y les dice, ¿verdad?, que no los irrites. Que si los vas a enseñar, los enseñes con amor. Si los vas a disciplinar, los disciplines con autoridad. Pero no hay que confundir la autoridad con la fuerza. No hay que confundir la autoridad con la violencia. Hay que educar y enseñar con autoridad. La autoridad te respeta. La autoridad que te hace reflexionar. No la autoridad que te lastima. No la autoridad que te daña. No la autoridad que quiere imponer un padre muchas veces cuando frustrado quiere que le obedezcan. Un padre por automático trae la autoridad que viene de Dios. Y cuando un padre se coloca bajo la autoridad de Dios, ¿qué crees que sucede? Dios le da autoridad delante de la esposa y delante de los hijos. Así que un padre no necesita violencia para educar a un hijo, para enseñarlo, para corregirlo. No necesita malas palabras, no necesita humillarlo, no necesita hablarle mal. Simplemente necesita colocarse bajo la cobertura de Dios. Solamente necesita estar caminando rectamente, dignamente y obedientemente debajo de la cobertura de Dios, para que Dios le dé la autoridad que tiene que usar para enseñar, corregir e instruir a sus hijos. Cualquier cosa que salga de eso ya no viene de Dios. Cualquier cosa que salga de eso no hay victoria, mi hermano, porque la victoria está en seguir el consejo que viene de Dios. De esa manera hay que enseñarlos. ¿Qué hay que enseñarles? Pues los mandamientos de Dios. ¿Qué hay que enseñarles? La palabra de Dios. ¿Qué hay que enseñarles? Que amen a Dios. Porque si todo el mundo estás mirando este video, o a lo mejor, ¿verdad?, tú dices: pues yo no soy cristiano ni oigo de Dios, pero tú sabes las normas, tú sabes los principios morales que se ejercen en esta tierra, y todos ellos vienen de la Biblia. Te dice: no robarás, porque todo el mundo sabe que robar es malo. Pues es un mandamiento de la Biblia. No mentirás, ¿verdad? ¿Cuántos padres nos gusta que nuestros hijos mientan? ¿Verdad que no? La verdad te duela. Bueno, pues también viene en la Biblia. Entonces, ¿qué tienes que enseñar a tus hijos? Los principios bíblicos, los mandamientos, las ordenanzas, pero sobre todo el amor a Dios. Cuando a ti, padre, te miren enamorado de Dios, ellos se van a enamorar de Dios. Cuando a ti, padre, te miren siguiendo las reglas de Dios, en los alineamientos, ellos van a seguir los alineamientos y van a seguir el camino recto de Dios. Enseñar con el ejemplo es lo más maravilloso que Dios nos puede permitir. Ellos enseñan, ellos corrigen también. La corrección, vamos a Proverbios 3. El libro de Proverbios, capítulo 3. Dice Proverbios 3, en el 12: porque Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que disciplinar a los hijos? Sí, claro que sí, porque si no los disciplinas es porque no los amas. Pero cuando los amas, los tienes que
corregir, disciplinar, pero como dijimos anteriormente, sin causarles irritación, sin ofenderles, hablándole con respeto, hablándoles con amor, hablándoles con firmeza, hablándoles con integridad, hablándoles con el ejemplo. Si lo quieres mandar a trabajar, no le digas, levántate, chamaco, lo voy a decir. ¿Me dan permiso? Levántate, chamaco, huevón. Le vas a decir con cariño, le vas a decir con autoridad, le vas a decir, ojo, con respeto. Porque muchas veces los padres queremos que los hijos nos respeten cuando nosotros no los respetamos. No se diga el hombre, yo no estoy asegurado que el hombre sembrará y se cosechará. Dice que también que los corrige ahí mismo en el Proverbios 29, en adelantito, en el 29, 17, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entré y llegué y dije, creo que no me va a salir la voz, me tuve que sentar porque salí de un proceso ahí un poquito de se me iba la voz, pero mira, Dios ha sido bueno. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, un hijo que es corregido es un hijo que vive feliz. Y un hijo que vive feliz pues le da felicidad a los padres. Entonces nosotros tenemos que mirar, no solamente los hijos tienen que comer, no nada más los hijos tienen que tener un techo donde vivir, los hijos necesitan tu presencia, Padre. Los hijos necesitan tu amor, tu cariño, tu consejo, tu dirección. Los hijos te necesitan, porque también son guía, pero también son una protección. En el Salmo 37, si quieres acompañarme al Salmo 37, el Salmo 37, 25, dice joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo me gusta esta escritura? ¿Cómo me abrazo de esta promesa que Dios nos da y que hoy te da a ti, papá? De decirte que la justicia es algo tan importante, porque no te va a desamparar, no va a haber un desamparo para tu vida, pero ¿sabes una cosa? Tu descendencia nunca jamás en la vida mendigará pan. Nunca jamás en la vida necesitará algo, porque Dios proveerá todo el tiempo la vida de tus hijos. Cuando tú te paras bajo la cobertura de Dios y buscas ser justo, y no es que nosotros lo vayamos a alcanzar, pero dice la Escritura que si nosotros nos colocamos bajo el amparo de Dios y nosotros venimos a Jesús, creemos en Él, creemos en su sacrificio, entonces dice la Escritura que nosotros tenemos que somos justificados. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesús, que es justo. Entonces cuando nosotros nos colocamos de esa manera, buscamos de Dios, enseñamos de Dios, hablamos de Dios, enamoramos de Dios, somos un ejemplo para nuestros hijos, aún en nuestras debilidades, somos un ejemplo para nuestros hijos, aún en nuestros errores, porque también se vale equivocarse como papá, también se vale cometer errores como papá, pero hay que buscar la gravedad, hay que buscar estar siempre debajo de la cobertura de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos frenarnos antes de que algo suceda, antes de que una palabra nuestra pueda romper el corazón de nuestros hijos, porque es más fácil cuidar que tener que restaurar. Dice que el papá también se vuelve una cobertura cuando el papá es justo, porque dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice que el desaliento, dice que cuando los papás no corrigen correctamente a sus hijos, cuando los papás provocan su ira, su enojo, ¿verdad? Dice que viene un desaliento para los hijos. Y te voy a decir que sucede, papá, cuando tú, como dicen aquí en la colonia, no te pones las pilas y no haces lo correcto para con tus hijos, dice que tú caes en un desaliento. Y la palabra desalentar quiere decir desanimar. Desanimas a tus hijos. ¿Para qué? Para que se porten bien, para que obedezcan, para que te amen, para que sigan caminando. También los descorazonas, o sea, les haces algo en el corazón. Los desmoralizas, los desmotivas.
un ejemplo para sus hijos, porque eso los motiva. Y dice que pierden la confianza o la ilusión que se tenía depositada en un proyecto o en uno mismo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que los papás que no se alinean, que no alinean su vida con Dios, que no juegan el rol como lo manda la Escritura, ellos quieren hacer un daño a sus hijos, un daño que solamente Dios puede sanar, un daño que solamente Dios puede restaurar. ¿Por qué? Porque dice que ellos pierden la ilusión hasta de algún proyecto o aún de ellos mismos. Papá, no quiero tocar tu corazón. Quiero decirle a Dios que me permita tocar tu corazón y que estas palabras lleguen a lo más profundo de tu ser, para que te des cuenta que lo que tú hagas o lo que tú digas, de tus 32 cromosomas que ya existen y que tienen vida y que respiran y que sienten, que tú te des cuenta el daño tremendo que les puedes hacer cuando tú no estás alineado con el propósito de Dios. Pero sabes, déjame te platico una cosa. Ayer tuve la bendición de reunirme con 2 papás. Y hay un papá que yo admiro mucho, aparte del mío, de mi papá. Yo admiro mucho a ese papá y me gusta mucho mirarlo. Lo miro, pero miro a su hija, de apenas 1 año. Voy a decir quién es porque ni mira los videos. Y no sé si se vaya a enterar, pero estoy hablando algo bien de él. Es mi hermano menor. Mi hermano menor acaba de ser papá hace pasadito de 1 año. Y desde que empezó a ser papá, yo lo empecé a observar. Y ayer, que yo sabía que iba a hacer esta enseñanza, pues lo observé más. Lo observo cuando sale corriendo con su hija en brazos para llevarla al doctor. Lo observo cuando ayer dejó a quitar su comida porque tuvo que ir a la farmacia por unas gotas. Lo observo cuando se mete a un corralito para jugar con ella. Lo observo cuando la levanta, cuando la acuesta, cuando le prepara un biberón. Y estando ahí su esposa, él va por el biberón, él abraza, juega con ella, se vuelve niño para estar con ella y se vuelve adulto para correr y socorrerla. Estuvo internada hace unos días y lo miraba ayer, pero algo me llamaba la atención. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? No todo lo que hacía, porque hace 1 año que lo veo haciendo cosas por su hija. Pero ayer miré algo importante, algo especial, algo que tocó mi corazón. ¿Y sabes qué miré? Cómo lo mira su hija. Eso me hizo wow. Cuando su hija lo mira, le brillan los ojos. Cuando su hija se siente como que, ¿verdad? Como que no está en un lugar que ella conozca, empieza a buscar a su papá. Y cuando hace contacto visual con él, le cambia su rostro. ¿Y sabes qué le regala una sonrisa que le alumbra el rostro a esa niña? Donde esté, la niña lo atrae y no descansa hasta que el papá lo abraza. Y le dije yo a Dios, bendícelo. Y que todos los días de su vida, de Valentina su hija, y todos los días que tú le permitas a mi hermano estar con ella, esté así de esta manera. No duerme cuando está enferma. No la deja sola 1 minuto. Tiene la bendición de trabajar en línea, de trabajar en casa. Y la niña está ahí y tú vieras a la niña cómo lo ve. Que si todos los hijos pudieran mirar a sus padres de la misma manera que Valentina mira a su papá, otro mundo sería este. Si todos los padres se sacrificaran por sus hijos cuando están
escuche, cuando ocupan alimento, cuando ocupan un abrazo, cuando ocupan jugar con ellos. Si todos ocupan los grandes meterse a un corralizo, mi hermano no es chico, ni de edad ni de tamaño. Pero nos llama la atención porque mete juguetes y mete todo y se mete al corralito a jugar con su hijo. ¿Sabes qué mensaje me dejó a mí ese padre? Porque yo siempre pensé que a veces los padres eran un poco descuidados por la ausencia de padres de ellos mismos. Pero por situaciones de la vida, mi hermano tuvo un padre ausente. Pero aún así, Dios puso en el corazón de él que para el día de hoy, para mí, es el mejor padre que yo conozco. Ayer llegó con hambre, empezó a comer y vio a su hija que necesitaba unas gotas. Dejó su plato a medias y salió corriendo por su boca. Necesitamos padres así. Padre que me escucha, tus hijos te necesitan. Necesitan mirar a un padre que cuando lo miren sus ojos se iluminen. Necesitan un padre que cuando lo miren digan, ahí viene mi amparo, ahí viene quien me guarda, ahí viene mi seguridad, ahí viene quien está conmigo. Que cuando los hijos tienen una necesidad, porque también he estado conviviendo con mi padre, que Dios bendiga grandemente su vida, y he sido testigo de que ha sido un padre excepcional, porque ya sus hijos son grandes y él es el respaldo de sus hijos. Sus hijos hoy volaron de lugares casi hasta el otro parte de Estados Unidos exclusivamente para estar con su padre. Y cuando un hijo tiene esos detalles para el padre, ¿qué padre crees que tendrá? Un padre presente, un padre que ama, un padre que aconseja. Me ha tocado escuchar que dice, espérame, es que ¿sabes qué? Me está pidiendo mi hijo un consejo, porque se va a cambiar de trabajo, estoy platicando con él. Y digo, wow, hijos grandes de 24, 25 años. Hoy, Padre, quisiera que celebraras este día, pero que más que una celebración sea una reflexión. Y que puedas corregir aquello que no has corregido, que puedas hacer aquello que no has hecho por tus hijos. Son tu generación. Si de algo te va a pedir Dios cuenta cuando llegues a su presencia, es de los hijos. Ahí el Señor va a sacar y va a decir, ven, ahora sí vamos a ponernos a cuenta suyo. Y te va a empezar a preguntar por tus hijos. Por eso es bien importante que los padres estén conscientes del papel tan importante que juegan para sus hijos. Vivimos en un mundo, en un país, en una ciudad disfuncional, donde existen los matrimonios disfuncionales, donde el papá se va, donde deja a la mamá, ¿verdad?, con los hijos luchando sola. Pero eso no quiere decir que tenga que seguir pasando. Esto no quiere decir que tú no puedas hacer algo. Esto no quiere decir que nosotros lo sigamos permitiendo. Esto quiere decir que Dios nos está hablando para que nosotros hagamos conciencia. Y que si crees que porque un hijo no te está llorando porque te fuiste, no quiere decir que su corazón no esté quebrantado. Que si tú vas a tener hijos, ¿verdad? Si eres una generación nueva, si eres un hombre nuevo, que en un día vas a tener hijos, que antes de tenerlos tomes conciencia de que ellos necesitan un padre. Y que no se trata nada más de donar 23 cromosomas. Que se trata de que cuides tus cromosomas. Así que hoy yo quiero decirte a ti, Padre, que te levantes y que vayas a buscar el consejo de Dios y la dirección de Dios. Porque solamente así podremos salir adelante. Los necesitamos a los papás. ¿Quién no necesita a los papás? No, aquí no. Aquí no los ocupamos. Si han, ¿verdad?, de alguna manera se han equivocado, hay que perdonarlos, ¿verdad? A veces no es tanto por ellos, es por uno, para poder ser libre y seguir caminando. Yo te dije que estas son las cosas, las funciones que tiene que hacer un papá según la Escritura. Pero hay 3 tipos de padres, y te lo voy a enseñar en la Biblia. Está el padre presente, el padre amoroso, el padre que ama a su generación.
Y ese padre es Abraham, de donde tú y yo venimos. Y ese padre era tan especial, o es tan especial para Dios, o era tan especial para Dios, que lo escogió a Abraham ¿para qué? Para ser padre de multitudes. No escogió a un Caín para ser padre de multitudes. No escogió a un Adán para ser padre de multitudes. Escogió a un Abraham para ser padre de multitudes. Porque Abraham estaba pendiente, Abraham era constante, Abraham estaba protegiendo siempre su generación. Incluso lo podemos mirar de esta manera, que cuando Abraham llevaba a su hijo para el sacrificio, el hijo no se rehusó, el hijo confió, el hijo caminó, el hijo fue con Abraham y jamás tuvo miedo. ¿Sabes por qué? Porque iba con su papá. Y ella le preguntó: papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Y esa sola palabra bastaba para que el hijo siguiera caminando sin saber que él era el sacrificio que Dios le estaba pidiendo a Abraham. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de papá? Nuestro padre Abraham. Por eso Dios lo escogió para ser padre de multitudes. ¿El padre qué? Presente. Pero está el padre presente ausente, que está físicamente, pero no está en sus labores, en sus funciones que debe hacer. Y ese padre era David, el rey David. El rey David, a quien Dios dijo que el corazón de él era como el corazón de Dios. Este hombre estaba presente físicamente con sus hijos, pero no estaba funcionando como un padre con sus hijos. ¿Por qué? Porque Amnón, uno de sus hijos, abusó de su hermana. Y el rey David no hizo nada. Empezó Absalón, porque Absalón fue el tercer hermano, el tercer hijo de David, de los 4 que te voy a hablar ahorita, nada más te voy a hablar de 4. El primero, Amnón, abusa de su hermana. La hermana va llorando con Absalón y le dice: mi hermano abusó de mí. Absalón se queda callado, observando a su padre, a ver en qué momento su padre iba a corregir al hermano. Y el padre guardó silencio. El padre no hizo nada. Entonces Absalón guarda ese enojo contra su hermano hasta que, llegado el momento, dice que él da órdenes para que maten a Amnón, y lo matan a Amnón. ¿Crees que David estaba haciendo lo correcto? Dime algo. Conociendo a Dios tú y yo, como lo conocemos, sabiendo que Dios es bueno y misericordioso, sabiendo que dice la Escritura: no se engañe el hombre, Dios no puede ser burlado. ¿Tú crees que el rey David estaba haciendo lo correcto con sus hijos? ¿Crees que estaba ejerciendo una autoridad correcta sobre sus hijos? ¿Crees que los estaba corrigiendo y disciplinando? ¿Crees que los estaba amando de verdad? ¿Cómo es posible que haya permitido el abuso de una hija, dejarlo sin corrección, sabiendo que el corazón de otro hijo que había mirado la situación estaba esperando que el padre hiciera algo y que no hacía nada? El rey David solo engendró, pero no amó, no enseñó, no corrigió, no guió y no protegió. Y la historia de Dios se recordando. Después viene Absalón. Dijimos que era Amnón, la hija, y Absalón, el que van a matar, Amnón. Luego contando nombres ya no nos perdemos, ¿verdad? Bueno, yo luego me pierdo. Pero viene Absalón. Y Absalón empieza a sentarse, no sé si te sabe la historia, en la entrada de la ciudad, en la cual su papá es el gobernante, el rey, la autoridad máxima, y empieza a hacerse amigo del pueblo, porque su meta era quitarle el reinado a su papá David. Empieza a hacer, ¿verdad? Y empieza a trabajar y empieza a ganar a los más fuertes, de modo que empieza a hacer una amenaza para el pueblo. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que hizo el papá?
Cuando su hijo ya estaba convenciendo al pueblo para quitarle el puesto de rey, para quitarle la autoridad. ¿Qué crees que hizo el papá, el rey David? Salió corriendo, salió huyendo. Acá, que nos dijimos que los papás tienen autoridad. Salió corriendo. Y gracias a que el rey David no tomó control de la situación, un día va a Absalón, sale a la guerra, dice que tenía el cabello largo, va en su caballo, se enreda en un árbol y viene y lo miran, como dicen por ahí, de pechito, y lo matan. Tragedia entre hijos. Pero luego dice que Adonías, después de que muere el rey David, otro de sus hijos, Adonías, también quiere agarrar el reino, también quiere, ¿verdad? Y le empieza a pedir una mujer que no le correspondía y lo mira la gente. ¿Y qué crees que pasó? También lo mataron. 4 hijos en desgracia, por un padre que no hizo lo correcto. 4 hijos de un padre presente, pero ausente. ¿Qué padres dijimos que eran? Los presentes, Abraham. Los presentes, pero ausentes, el rey David. Porque aparte de eso, el rey David dictó su propia sentencia. El rey David cayó en adulterio. Para esconder su adulterio, va y mata al esposo de la mujer con la que adultera. Mandan al profeta que le pregunta a David: oye David, fíjate que pasó esto. Le quitaron a algún hombre pobre que nada más tenía una, que era oveja, no, se la quitó. ¿Qué haremos con ese hombre? No, enojadísimo, indignado, sin darse cuenta que estaban hablando de él, y le dice que pague 4 tantos. ¿Cuántos hijos perdió? ¿Cuántos hijos perdió? Pagó 4 tantos, como dijo. Le dijo el profeta Natán, dijo: ¿sabes qué? Así como has dicho que sea. Exactamente así como has dicho que sea, y fue lo que sucedió con el rey David. Un padre presente pero ausente. Y no encontré padres ausentes, pero el Señor me llevó a una escritura que por mucho tiempo yo la he mirado, y esa escritura siempre ha impactado mi vida, mi corazón, que es la crucifixión de Jesús. Jesús es maltratado, humillado, escupido, golpeado, dolorido, y va caminando hacia un sacrificio que estaba haciendo por ti y por mí. Lo cuelgan en una cruz, ella está colgada en una cruz. Pero cuando está colgada en una cruz, dice algo muy importante. Dice que alzó su voz y le dijo al Señor: ¿por qué me has abandonado? Yo creo que esta sí la vamos a leer. Me quise brincar para no hacerlo muy largo, porque no sé si la carne asada ya se estará quemando. Mateo 27. ¿Qué no van a hacer carne asada? Que nos inviten, ¿verdad? Sí, que nos inviten. Mateo 27. En Mateo 27, vale la pena leerlo. Dice Mateo 27, es cuando ya está Jesús colgado en el madero. Es Mateo 27, 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó. ¿Cómo clamó Jesús? A gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en su caña la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado ¿a qué? A gran voz, entregó el Espíritu.
Cuando yo leo esta parte de la Escritura, yo pienso en algo. Que realmente, vamos a hablar que realmente nunca muere, ¿verdad? Él solamente cumple una misión y Él resucita física y espiritualmente. Pero vamos a hablar terrenalmente. Realmente, ¿qué fue lo que mató a Jesús? Yo lo digo, es mi punto de vista. Que realmente lo que mató a Jesús fue la separación del Padre. Porque dice que lo golpearon y no dijo nada, lo escupieron y no dijo nada, lo humillaron y no dijo nada, lo hicieron caminar y no dijo nada, le clavaron unos clavos y no dijo nada, lo colgaron y no dijo nada. Pero cuando siente la ausencia del Padre, cuando siente que yo creo que es el momento en el que todo el peso del pecado cae sobre él, y yo no creo que Dios realmente se haya ido, yo creo que Dios lo único que hizo fue voltear su rostro para no poder mirar todo el pecado, porque Dios no puede, ¿verdad?, cohabitar donde está el pecado, pero era necesario que Jesús cargara con ese peso del pecado para que nosotros fuésemos libres de todo pecado. Entonces, en ese instante, en ese preciso instante, Jesús clama a gran voz, cuando Él no había abierto la boca, cuando no había dicho nada, cuando no se había quejado. Él a gran voz le hace una pregunta al Padre y le dice: ¿por qué me has desamparado? Dice que en ese momento dice que entregó el Espíritu. No es que Dios sea un Padre ausente, porque aquí nos tocaba hablar del Padre ausente. Es lo que pasa cuando un Padre se ausenta. Es lo que pasa cuando la ausencia de un Padre no está ahí cuando el Hijo lo necesita. Hoy yo quiero tocar tu corazón, papá, para que tú puedas mirar el daño que haces cuando eres un Padre ausente, porque eso ni siquiera Jesús lo soportó. Porque el Padre ausente causa un daño tan parecido al de la muerte. Por eso hoy, si tú tienes la oportunidad y la grande bendición de ser padre, y todavía tienes años de vida en esta tierra, que Dios toque tu corazón y que esta palabra te haga reflexionar del daño que tú le puedes hacer a un hijo, de lo que puedes provocar en el corazón y en el espíritu de un hijo. Porque ¿qué es lo que dijo que entregó Jesús? El Espíritu. Y por eso luego en las iglesias nos cuesta tanto trabajo decirles que amen a Dios, y mucho más trabajo cuando les decimos es que Dios es tu Padre, y cuando ellos recuerdan la imagen tan distorsionada que tienen de un Padre y no pueden entender cómo alguien los puede amar cuando la figura paterna está tan distorsionada en esta tierra. Ya ves la responsabilidad que tienes como padre, ya entiendes la responsabilidad que tienes como padre. Tú eres el que puedes causar que un hijo muera espiritualmente o que un hijo viva espiritualmente. Porque el vínculo que va a relacionar a tu hijo con Dios eres tu papá. Porque tu Padre Dios es tu Padre espiritual. Pero Él te mandó a la tierra para que le enseñaras a tu hijo a caminar confiando y creyendo a Dios. Eres quien reconcilia a tu hijo con Dios. Ay, Santo Padre, imagínate cuánta carga está viendo los padres que a veces ni siquiera han entendido el asunto en el que están metidos, por no decirlo ni el problema en el que están metidos. Qué importante es que te alinees a Dios, papá. Qué importante es que dejes tu egoísmo y te acerques a tus hijos. Cuando yo miro a mi hermano, que ya entra más a la tienda de niños que las tiendas de él, que ya carga más maletas que sus propias cosas, que puede dejar un plato de comida servido para correr a buscar una medicina para su hijo. Le doy gracias a Dios porque todavía existen padres que se niegan a ellos mismos, que dejan todo egoísmo,
que dejan toda soberbia. ¿Para qué? Para dar su vida por los hijos. Y yo quisiera que así ese padre fueras tú. Y que esta palabra te haya tocado tu corazón. Y no solamente los que son padres, sino los que vinieron a ser padres. Que se den cuenta de la importancia, que no nada más es donarlas con los hombres. Ahora se me ayuda con la alabanza. No solamente es verdad que se parezcan a ti o a ver a quién se parecen, sino que esa palabra padre tiene un significado tan importante. Porque la función de un padre en esta tierra es tan importante. Y me da mucha risa porque dice, ¿por qué el día de la madre todas las ciudades en paro nacional, todo el país? ¿Y por qué el papá no? La respuesta la tienes tú. No todos, te puse ejemplo. Aquí tenemos padres excepcionales, ¿verdad? Que como ya vienen con el espíritu de balconear, voy a continuar. Pero un padre como Luis que siempre ha estado presente, y mira algo ejemplar, él no necesita vivir en la misma casa para proteger a su hijo, para proveerlo, para sustentarlo, y que ese hijo en sus momentos más difíciles, en sus problemas más grandes, le pueda llamar por teléfono a su papá. Un papá, ¿verdad?, que carga con sus hijos como Jonathan, entra y sale con ellos. Un papá como Jesús, que en primera carga para sus hijos. Tenemos padres ejemplares en esta iglesia, y yo le doy gracias a Dios por ellos. El hermano Toyo, ¿verdad?, que sin duda algo bueno sembró, porque toda su generación está en la iglesia amando y adorando a Dios. Así que Dios ha sido bueno. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha escogido para conocer buenos padres. Y aquellos, ¿verdad?, que todavía les falta tener ese corazón que Dios necesita ponerlos, que Dios los alcance. Y vamos a ponernos de pie. Voy a ponerles esta alabanza y la vamos a orar, la vamos a cantar como una oración, para que todo el papá que se encuentra, ¿verdad?, con los huesos secos, con todo papá que no ha llevado realmente su papel, hoy se levante. Vamos a orar por esos padres que necesitan nuestras oraciones, porque no se trata nada más de señalar, se trata de orar y de interceder por cada uno de ellos que no está cumpliendo su función. Y que Dios en su grande misericordia les permita reconciliarse con Dios primeramente y luego con sus hijos. Así que vamos a escuchar esta alabanza, si te la sabes, cántala. Que sea como una oración, más que como una canción. Y entonces me preguntó, ¿pueden vivir estos huesos otra vez? Hay esperanza todavía, Y yo ¿verdad? respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces él dijo, abre tu boca y profetiza. Estamos profetizando que los papás se levantan. Estamos profetizando que ellos pueden restaurar la vida de sus hijos. Vamos profetizando que los papás pueden restaurar su vida con Dios. ¿Profetizamos, iglesia? Lleno de huesos secos y quebrados, un lugar donde la esperanza murió y los vivos no podían crecer. Y entonces me preguntó, ¿puedes vivir estos huesos otra vez? ¿Tú ves? Yo dije, Señor, solo tú lo sabes. Entonces dijo, abre tu boca, deja que mi palabra fluya. Yo profetizo vida. Profetiza vida sobre cada papá. Sobre esos secos, sobre toda nochería. Profetiza vida. Que se levanten los corazones de esos papás ausentes. Que donde quiera que se encuentren, Dios los haga reflexionar. Y que regresen como regresó el hijo pródigo a la casa del Padre. De rodillas pidiendo perdón.
reconstruyendo, porque solamente Dios puede reconstruir a los huesos secos. El pecado a veces nos hace perder la visión. El pecado a veces nos enfría, nos ciega, confunde nuestro entendimiento y no nos damos cuenta. Profetiza vida. Allí donde está tu Padre, mándale vida. Que hoy todos los padres puedan ser perdonados. Y que Dios venga a tocar los corazones de ellos. Ahí donde está, ora a tu Padre en tu mente. Si tienes algo que perdonarlo, perdónalo. Si aún ya no está aquí, a lo mejor ya no está entre nosotros, ya se cambió por el Señor, no importa. Si tú lo perdonas, tú eres libre. Si tienes que pedirle perdón, hazlo. No importa que ya lo haya llamado el Señor a su presencia. Mira el viento de Dios restaurar lo que nadie más puede entender. Padre, necesitamos, Señor, que con tu misericordia levante, Señor, los huesos secos, esos huesos que te han secado, de cada padre que se ha ausentado, Señor. Solo tú puedes poner tu mano de favor. Y hoy como iglesia solamente profetizar que cada padre, Señor, cada padre ausente, de esos lugares donde el enemigo los llevó, ahí se levantan con entendimiento para restaurar ese lugar que tú les diste un día, con corazón de padre en cada uno de ellos, Señor. Solo Dios puede hacer milagros, y para Dios no hay nada imposible en medio de la muerte. Y esta escritura dice que había unos huesos secos. ¿Y sabes qué es lo que seca los huesos? El pecado. Para todo que el Padre se fue al pecado, se olvidó de sus hijos. Hoy declaramos que los huesos secos se levantan. Que los huesos secos se levantan. Y que Dios permite que se restauren. Y todos los corazones de sus hijos que han sido dañados y lastimados, hoy declaramos que también se levantan. Hoy declaramos que toda herida se cierra. Hoy declaramos que todo pensamiento cambia. Hoy declaramos que lo que el enemigo quiso poner para maldición, Dios lo levanta 70 veces 7 para bendición. Hoy declaramos que todo aquel hijo que fue abandonado por su padre, hoy va a tener un padre que es Dios. Hoy el Señor recibe a todos esos hijos que han sido abandonados por sus padres. Hoy Dios se levanta por todos esos hijos a los cuales el enemigo quiso secarle los huesos. Y Dios restaura esos corazones. Y Dios levanta para bendición. Y lo que el enemigo quiso avergonzar y quiso terminar, y quiso dañar, y quiso acabar, el Señor glorifica. Porque Dios se levanta para ser glorificado. Y hoy declaramos que Dios se glorifica en cada hijo abandonado. Gracias te damos, Padre. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Dios los bendice.
bendiciendo a nuestra pastora, a sus hijos, y bendiciones para cada uno de los padres. Que Dios los bendiga. Vamos a ser despedidos, pero nunca de la presencia de Dios. Le damos gracias a Dios con esta promesa linda que nos cubre cada mañana. Es hermoso esta palabra que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará por la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo de largas es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele el día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza en el Altísimo, por tu habitación. No te sobrará mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el león pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él extraído en angustia, lo libraré, le glorificaré. Le saciaré la comida y le mostraré mi salvación. Dios les bendiga, hermano.